Un gusto poder estar con ustedes. Mi nombre es Ricardo Sánchez. Soy un abogado de origen salvadoreño. Tengo más de 25 años de ejercicio de la profesión. Actualmente me desempeño como director legal del Banco de Vivienda Salvadoreño. Tengo una especialización en Derecho Bancario y en Finanzas Bancarias. Para mí va a ser un placer poder presentar a ustedes la situación del arrendamiento financiero en El Salvador, o conocido como leasing financiero. Será un gusto acompañarles en los siguientes minutos. El contrato de arrendamiento financiero en El Salvador. El Salvador es una nación centroamericana con 21.000 kilómetros cuadrados de extensión territorial y con más de 6 millones de habitantes. El Salvador basa su economía en la producción agrícola de productos tradicionales como el café y el azúcar, pero además tiene una fuerte presencia en el sistema financiero centroamericano. En El Salvador, el sistema financiero está formado por 11 bancos, de los cuales 4 de ellos concentran más del 80% del mercado bancario. La atención a los clientes y usuarios de los bancos en el sistema financiero salvadoreño se limita a la utilización de medios muy comunes y de alta costumbre: el crédito a corto plazo, el mutuo, el crédito para vivienda, el crédito para vehículos, las líneas de crédito. No existen hasta este momento un desarrollo de figuras como el leasing financiero. Si bien es cierto, este ya está regulado, ha tenido poca penetración en el mercado financiero salvadoreño. Es así como las empresas se ven atadas a seguir utilizando fórmulas antiguas y podríamos decir ya casi en desuso en el sistema financiero internacional. Para que se comprenda un poco más cómo está el mercado financiero salvadoreño, me voy a permitir leer ciertas estadísticas a marzo de este año. Al 31 de marzo, los préstamos brutos de los bancos, bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito totalizaron 11.598 millones de dólares, reflejando un crecimiento del 9% respecto al 31 de diciembre de 2015 y un 4.9% con relación a la misma fecha del año anterior. Por su parte, los depósitos alcanzaron 11.100 millones de dólares, presentando un crecimiento de 1.7% respecto al 31 de diciembre de 2015, como consecuencia del aumento en los depósitos del sector privado en 149.5 millones y en el sector público de 35.1 millones de dólares. La variación de los depósitos respecto a la misma fecha del año anterior fue del 6%. ¿Qué sucede entonces con el leasing financiero en el mercado financiero salvadoreño? Como ya lo comenté antes, de los 11 bancos que forman el sistema financiero salvadoreño, apenas 4 de ellos tienen sociedades especializadas que ofrecen el leasing a los usuarios o clientes de la banca salvadoreña. Asimismo, hay una decena de empresas privadas que se dedican a ofrecer el leasing, mas este leasing se ha dedicado única y exclusivamente al ofrecimiento de productos tales como vehículos de uso personal, transporte, carga. Algunos se dedican también al leasing de equipo de oficina, fotocopiadoras, escáner, computadoras y algún tipo de dispositivo especializado. Mas no tenemos aún desarrollado lo que podríamos determinar como el leasing operativo o el leasing habitacional. Como ya lo comenté anteriormente, el leasing habitacional en El Salvador es una figura que aun cuando está brevemente regulada en la ley de arrendamiento financiero, esta no ha podido despegar. Tal es así que el gobierno en este momento se encuentra altamente preocupado por el desarrollo de esta figura. Es en abril de este año 2016 que el gobierno decide ejecutar un plan y un estudio sobre el leasing habitacional a través del Banco de Desarrollo de El Salvador, que es un banco de segundo piso, colaborando con el Viceministerio de Vivienda. Ellos han encontrado un nicho lo suficientemente amplio para decidirse a través de políticas de Estado a desarrollar el leasing habitacional. El Salvador es un país
que cuenta con una deficiente atención a la vivienda de los sectores populares. ¿Cree el gobierno entonces que a través de este estudio y de esta nueva política va a poder desarrollar el leasing habitacional en El Salvador? Mas no han estado alejados de las críticas hechas por ellos mismos, en las cuales indican que la ley que fue aprobada para el leasing financiero tiene graves vacíos y falta de regulación para poder desarrollar con entereza el leasing habitacional. ¿Hacia dónde van las críticas del leasing habitacional hechas por los mismos organismos que el Estado ha colocado para que desarrollen esta figura? Ellos han determinado que la ley se ha quedado corta, sobre todo en la protección contra terceros. Se ha quedado corta también el tema de los pagos anticipados, en la terminación por mora, en la venta posterior de los bienes que han sido entregados al leasing, pero sobre todo en cómo seguir atendiendo a la población salvadoreña de escasos recursos, la cual en este momento y en este año alcanza más del 50% de la población de El Salvador. ¿Qué ha sucedido entonces en general con el leasing financiero en El Salvador? Las empresas están conscientes de los beneficios que el leasing financiero otorga. De más está volver a repetir lo que ya todos sabemos, puesto que el leasing es una figura no solamente creada en El Salvador, ni para Centroamérica ni para América Latina. Cada uno de nosotros ya sabe los beneficios de esto, tales como que tiene un escudo fiscal, tales como que no tiene que utilizar su liquidez diaria, su liquidez mensual para estar aportando en la compra de bienes. Los bienes que se arriendan a través del leasing financiero le permiten al empresario ir modernizando su empresa sin necesidad de pagar altos costos de los mismos. Pero aún así hay una sensación del empresario de no conocer a profundidad los beneficios del leasing. En El Salvador se han hecho diferentes encuestas solicitándole a los empresarios que nos indiquen el por qué utilizan el leasing o el por qué no lo utilizan. Valga decir que este país está muy arraigado con la propiedad y el empresario normalmente se siente atado cuando los bienes con los que él produce, cuando la maquinaria con la cual transforma los bienes no le pertenece. Le da una sensación de permanecer en el aire y de no ser realmente el dueño de los bienes. Más que todo, creería yo que esto se trata de un tema cultural más que de un tema legal o de desarrollo financiero. Es así como aquellos pocos empresarios que se han dedicado y han establecido la necesidad de contratar un leasing, lo hacen única y exclusivamente para el sector transporte. Adquieren flotillas de vehículos para el reparto de sus bienes o para el transporte de personal, o si no, para la construcción de carreteras o edificios. En general, ¿cómo se encuentra el mercado del leasing en El Salvador? Tengo en mi poder una encuesta que nos va a permitir conocer un poco más a profundidad cuál es la situación del leasing. En general y a nivel del país, se observa por diferentes estudios realizados que la mediana empresa tiene un conocimiento significativo de la existencia de los servicios de leasing, ya que el 81% de los encuestados afirman tener conocimiento de leasing. Además, se nota que el 72% de ellos conocen el leasing y están al tanto de la existencia de una ley de arrendamiento financiero que respalda las operaciones de esta herramienta en el país. De esta manera, el arrendamiento financiero es el más conocido por los medianos empresarios, ya que el 51% dice conocerlo, seguido por el arrendamiento operativo. En cuanto al uso de esta herramienta financiera, cabe destacar que un porcentaje importante, 38%, de los empresarios que afirmaron tener conocimiento de leasing han tenido una experiencia con el mismo. También se refleja que hay un mercado potencial de usuarios para las arrendadoras, ya que la mayoría del 62% de empresas que no han utilizado el leasing manifiestan que estarían dispuestos a usarlo. Algunos de los motivos por los que muchos empresarios no han hecho uso del leasing son porque no se les ha ofrecido, por una falta de información en el tema, porque lo consideran caro y porque la empresa no es propietaria del activo. Con estos resultados se confirma que estos motivos coinciden con las desventajas que los empresarios advierten al utilizar el leasing,
Es importante destacar que la experiencia que han tenido los medianos empresarios al utilizar el leasing ha sido descrita por un 57% como buena y por un 22% como muy buena, indicando que un 79% de las experiencias han sido satisfactorias. Esto arroja un mensaje positivo del papel del leasing en la mediana empresa. Entre los beneficios que son de mayor interés para los empresarios figuran el escudo fiscal, la renovación de los equipos y el financiamiento del 100% de los bienes adquiridos bajo la figura del leasing. Entre los bienes que más se arriendan están los vehículos livianos, de reparto y de carga, seguido por equipos de oficina, computadoras y fotocopiadoras, lo cual coincide con los bienes en los que estarían interesados los empresarios que no han utilizado el leasing. Es importante mencionar también que un 99% de la muestra encuestada considera que es necesario tener un conocimiento más amplio del leasing, sobre todo de la información general del mismo, así como los aspectos legales. Finalmente, un 93% de los medianos empresarios del área metropolitana de San Salvador confirman la necesidad de contar con una guía que facilita la utilización de tan importante herramienta financiera, lo cual demuestra la razón de ser del leasing. Como ya se ha explicado, dada la baja penetración del leasing en el mercado financiero salvadoreño, es poco lo que les puedo comentar sobre controversias que han devenido de la utilización del leasing. No ha estado de más decirles que he logrado investigar en el prontuario de la Corte Suprema de Justicia si se encuentran casos notables que comentarles. Más es de decirle que apenas 11 casos relacionados con leasing financiero. De estos, por no decir pocos, 9 de ellos se trata de un problema de mora, cuando las partes han tenido que llegar a dilucidar si lo que ha pagado el uno con respecto a lo que espera que pague el otro es lo convenido. Y apenas un caso de ellos se trata de un problema de la calidad de los bienes. En estos casos, la justicia salvadoreña no ha entrado a examinar explícitamente el contrato de leasing, sino más allá de la obligación de pago o de la obligación de poder registrar adecuadamente el pago. Esperamos que en un futuro la legislación salvadoreña sea modificada, ampliada, reformada para permitir que la figura del leasing sea una figura financiera que permita no solamente ofrecer un nuevo producto al mercado económico salvadoreño, sino que le permita a las personas acceder a una figura que le dé una mayor progresión en sus negocios, que le permita también a las personas de escasos recursos llegar a obtener una vivienda. Es así, pues como he concluido yo esta mañana, la información sobre el leasing financiero en El Salvador. Muchísimas gracias. El arrendamiento financiero o contrato de leasing es el contrato mediante el cual una parte, denominada el arrendador, traspasa el derecho de usar un bien mueble a otra parte denominada el arrendatario, a cambio del pago de rentas de arrendamiento por un plazo determinado. Al término, el arrendatario puede optar por las siguientes opciones: devolver el bien mueble, renovar el contrato o adquirir el contrato por medio de la compra del mismo. Desde el punto de vista jurídico, en Panamá pueden ejercer el negocio de arrendamiento financiero las entidades que hayan obtenido las licencias o autorizaciones correspondientes y las entidades que hayan sido inscritas ante la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industria. La legislación vigente en Panamá sobre el arrendamiento financiero se encuentra regulada en la Ley 7 de 1990 y el Decreto Ejecutivo 76 de 1996. Nuestra Ley de Arrendamiento Financiero ha excluido la posibilidad de realizar la operación sobre bienes inmuebles. Las ventajas del arrendamiento financiero en Panamá son: se puede financiar el 100% de la inversión, es flexible en plazos, cantidades y acceso a servicios, permite conservar las condiciones de venta al contado y rapidez en la operación. Algunas de las características del arrendamiento financiero en Panamá son: el arrendatario selecciona el bien y al proveedor del mismo.
La adquisición del equipo le incumbe al arrendador en virtud del contrato de arrendamiento. Los alquileres estipulados en el contrato de arrendamiento son calculados teniendo en cuenta particularmente la amortización de todo o parte sustancial del costo del bien. Algunos de los elementos y requisitos esenciales del arrendamiento financiero en Panamá son: el contrato debe ser consensual, lo que conlleva el consentimiento de ambas partes. Que el arrendador sea una persona natural o jurídica que se dedique habitualmente a la realización de operaciones de arrendamiento financiero. El arrendador debe ser propietario del bien arrendado. El contrato de arrendamiento debe recaer sobre naves, aeronaves, maquinarias, equipos, vehículos o cualquiera otros bienes muebles que sean susceptibles de ser específicamente determinados. El contrato debe celebrarse por un periodo no menor de 3 años. Para que afecte y sea oponible a terceros, aquellos contratos de arrendamiento financiero que recaigan sobre bienes muebles cuyo título de dominio requieran, por ley, ser inscritos en el Registro Público de Panamá, deberán cumplir con este requisito. ¿Qué tal? A continuación les detallo cómo opera el leasing en mi país. El leasing tiene casi 30 años de existir en Costa Rica como una alternativa de financiamiento de activos. Hoy se estima un mercado nacional cercano a 620 millones de dólares que se ha orientado en primera instancia a clientes con necesidad de crecimiento en activos. Actualmente existen alrededor de 12 participantes activos en el territorio costarricense y el mercado donde más ha crecido es el de transporte, vehículos y camiones. No obstante, se han generado oportunidades importantes en otros tipos de activos, por ejemplo, equipo electrónico, maquinaria y equipo médico. Es importante aclarar que el leasing en Costa Rica no cuenta con una ley específica. Su naturaleza es la de un contrato atípico regulado únicamente a nivel tributario por medio de diferentes decretos ejecutivos emitidos desde el año 2002. El decreto que rige actualmente es del 9 de febrero del 2006, el cual introduce una nueva categoría de leasing denominada en nuestro país arrendamiento operativo en función financiera, por lo que a partir de esa fecha se pueden ofrecer 3 categorías de leasing: arrendamiento financiero, arrendamiento operativo y el tercero, arrendamiento operativo en función financiera. Entre las características de las distintas categorías de leasing podemos mencionar lo siguiente. 1. En cuanto al tipo de arrendante. En el caso del arrendamiento operativo en función financiera, el arrendante debe ser una entidad financiera o empresa que se dedique habitualmente al arrendamiento y contar con un capital mínimo de $500,000. En los otros 2 tipos de leasing, cualquier entidad puede ser arrendante. En segundo lugar, en cuanto a las particularidades de la cuota, a diferencia de las otras opciones de leasing, en el arrendamiento operativo en función financiera se debe desglosar la cuota en el contrato, diferenciando el monto de amortización de los intereses. En tercer lugar, el tipo de activo. El arrendamiento operativo en función financiera tiene como particularidad que el activo arrendado será destinado a la generación de rentas gravables. Cuarto, posibilidad de cancelación anticipada. El arrendamiento operativo y el arrendamiento operativo en función financiera son cancelables. Sin embargo, se puede aplicar una penalidad por terminación siempre y cuando el monto no impida su cancelación. Por su parte, el arrendamiento financiero generalmente no es cancelable y es similar a una compraventa a plazo. En quinto lugar, tenemos la opción de compraventa. Los 3 tipos de arrendamiento pueden incorporar una opción de compra, aunque el arrendamiento operativo puede no tenerla. El arrendamiento operativo no permite incorporar en la opción de compra un precio especial de venta,
el cual siempre debe corresponder al valor real del activo basado en el valor de mercado y en el registrado en los libros del arrendante. En el arrendamiento financiero no existe duda razonable de que se llevará a cabo la opción. En sexto lugar, el registro de gastos. En el arrendamiento financiero, el cliente puede registrar como gasto los intereses y depreciación del bien. En el caso de los otros dos tipos de arrendamiento, el cliente puede registrar como gasto toda la cuota. Pero en el caso del arrendamiento operativo en función financiera, se requiere que la amortización no exceda el doble de la depreciación. Entre los retos que representa la figura actualmente se encuentran: el primero, bajo la legislación actual, el proceso de recuperación del activo arrendado resulta complicado. Tiempo atrás, se lograba presionar al cliente por medio de una acusación penal por retención indebida del bien, pero hoy ya no es una opción, debido a que los jueces penales han considerado que se trata de un incumplimiento contractual que se debe resolver en procesos civiles. Un inconveniente adicional al que se enfrentan las arrendadoras es al momento de intentar incautar algún activo arrendado cuando éste se encuentra dentro de propiedad privada, por ejemplo, la planta física del arrendatario. Tendría, por lo tanto, que recurrir a los tribunales para obtener una orden de ingresar a la propiedad del arrendatario a recuperar su activo. Este trámite, en el caso de Costa Rica, puede tomar varios meses. Es por esta razón que el leasing de otros bienes que no sean vehículos representa riesgos adicionales en nuestro país. Un tercer aspecto a considerar es la responsabilidad civil de la arrendadora en caso de accidentes con vehículos arrendados y junto con esto la necesidad de apersonarse a los diferentes procesos judiciales en los que esté involucrado el activo. Por último, y en relación con los seguros, la Superintendencia General de Seguros ha determinado que el responsable del pago de seguros tiene el derecho de elegir la aseguradora, intermediario y producto. A pesar de estos retos, Costa Rica es el país de Centroamérica con el mayor monto en colocación, con un 66% de leasing operativo en función financiera y un 34% en el leasing financiero, el cual se distribuye por tipos de bienes en un 75% en transporte, 14% equipo tecnológico y 4% equipo médico. Ha sido un gusto presentarles la información de arrendamientos de acuerdo con la realidad de Costa Rica. Muchas gracias.